10 de la mañana con 52 minutos en todo el país. Momento de recibir a nuestra primera invitada. Se trata de Ana Inés Laboriti. Ella es fonoaudióloga y responsable además de la Cátedra de Fonoaudiología de la Universidad CLAE. Bienvenida a la mañana del 11. Gracias, muchas gracias, Marcelo. Bueno, se te ve con cara de feliz, es porque están culminando un año que fue muy intenso, pero con buenos resultados. Sí, el deber obliga a venir a esta casa a anunciar, a terminar el año, así como empezamos, con mucho entusiasmo. Y sí, los alumnos de primer año de la licenciatura de Fonoaudiología de Facultad de Medicina CLAE están terminando y ya van empezando a dar sus exámenes de finalización de primer año, ahora en diciembre. Culminamos el sábado pasado con una actividad académica y bueno, contenta, ya con ganas de que empiece una segunda generación el año que viene. Y hay expectativas de que va a haber, ¿no? Hay interesados. Sí, hay interesados. Es muy importante, como hablábamos fuera de cámaras, que lleguen a CLAE, que se interioricen, que hablen con nosotros, que pidan entrevista conmigo. Yo estoy haciendo las entrevistas personalmente porque es importante que desde acá se difunda esto que hablábamos, la salida laboral, la importancia profesional que tienen los fonoaudiólogos, los encargados de la comunicación en el medio, tanto en los sanatorios, como en las clínicas privadas, como en el trabajo del consultorio. Es muy importante, desde bebés hasta personas adultas y adultos mayores, con o sin discapacidad. Es un trabajo muy importante que hacen las fonoaudiólogas y con mucha demanda, o sea que es una carrera muy prometedora para las personas que inician. Hablaste de inserción laboral, hablaste de mucha demanda, es decir, ¿no dan abasto los fonoaudiólogos en el país para la demanda que hay de esta especialidad? Tal cual, así como tú lo dices. Es una carrera de grado que lleva 4 años, es una carrera universitaria con mucho prestigio en el mundo y a su vez en Uruguay tenemos esto, que tenemos mucha más demanda de los profesionales que habemos en el país. Entonces es muy importante iniciar una carrera que uno tiene que hacer un gasto, ¿no? Un trabajo, siempre hay gastos, por más que estudies, que te vayas a Montevideo, un gasto de una familia, un gasto de una persona trabajadora que inicie una carrera universitaria. Salís con una carrera de grado en 4 años, dependiente de la Universidad, de la Facultad de Medicina CLAE, y con un título de licenciatura, y a su vez seguramente tenés trabajo, porque hay mucha demanda de fonoaudiólogos. La pregunta es doble. ¿Por qué hay tan pocos fonoaudiólogos? ¿Por qué no hay más? ¿Y por qué hay tanta demanda de la especialidad? O sea, de atención con un especialista. ¿Qué está pasando? Bueno, empiezo con la segunda parte. No son datos estadísticos porque no tengo ninguna pruebas estadísticas, es solamente como la impresión clínica. Primero las consultas yo creo acá en el departamento de Maldonado sí te puedo decir en la policlínica de dificultades de aprendizaje, en los trabajos donde estoy, que sí la pandemia hizo su tema, y en los colegios que he visitado, la pandemia hizo su tema con la infancia, ¿no? Cuando dejaron de ir a las escuelas, cuando, ¿no?, los chicos iban pero en modalidad virtual, ahí hubo un retroceso en el lenguaje, en la comunicación. Cuando no se podía visitar el lenguaje, la estimulación es social. Los abuelitos, ¿no? Es como, desde que nacen los bebés tienen que estar comunicados, mirando los ojos, que los padres le hablen. Entonces hubo ahí un tema social importante. Después el hablar bien para formar la lectura y la escritura. Ahí hubo un tema importante, ¿no? Por suerte también vivimos más, entonces la prevalencia de discapacidad en adultos y adultos mayores es mayor. Como vivimos más, por suerte, necesitamos trabajo ahí, la otra etapa de la vida, para el abordaje de los trastornos que se dan en el adulto y el adulto mayor, del habla, de la deglución, los ACV. Por suerte hay más rehabilitación, entonces las personas viven mejor, pero también requieren más terapéutica. Entonces la fonoaudiología ahí también juega un rol. También la cantidad de campos que tiene la fonoaudiología que antes no lo tenía. Trabajamos en la prematurez, en las salas neonatales, trabajamos en los consultorios con los odontólogos, trabajamos en las escuelas, trabajamos en consultorio particular, hospitales, en las escuelas de arte, porque tenemos ley protegida para trabajar la voz, en canto. Entonces es como en los centros de rehabilitación, por ejemplo, centros de rehabilitación de adultos acá en Cerema. Entonces hay mucha cantidad de trabajo. Por suerte en Uruguay hay leyes que protegen nuestro trabajo, que en otros países, por ejemplo en Chile no. Acá en Uruguay los trastornos de comunicación, del habla y del lenguaje y de voz solo los pueden atender las fonoaudiólogas por ley nacional. Entonces eso es muy importante también que lo sepa la juventud, los que están buscando una carrera universitaria, que en Uruguay hay demanda porque hay leyes que obligan a que nosotros seamos los
los profesionales encargados de la comunicación humana. Qué importante lo que decís. Y la otra pregunta, ¿por qué hay tan pocos fonoaudiólogos? ¿Por qué? Bueno, en realidad, la Universidad Audelar, donde yo me formé, siempre tuvo cupos, cosa que me parece en un punto responsable fue en un momento porque también tú prometes salidas laborales a veces que no existen en ciertas carreras, ¿no? Que está como súper poblado. Yo creo que eso, en el momento donde yo ingresé, habían pruebas de ingreso y era la única facultad donde se podía estudiar. Entonces egresábamos muy pocas por año, muy poca población de fonoaudiólogas. Entonces, ahora hace muchos años en Montevideo también está la Universidad Católica que tiene la licenciatura, también egresan pocos, no es una carrera que sea masiva. Y ahora, por suerte, desde el año pasado estamos acá en CLAE, para toda esta zona este y para todo el país, que bueno, que creo que se necesitaba, es una necesidad que quedó con pocos cupos por año de gente que se recibe de la licenciatura. Como en otras profesiones hay muchos, ¿no? Pero en el caso de fonoaudiólogos fuimos siendo pocos las personas que ingresábamos al camino de la fonoaudiología. Probablemente sea por lo que vos explicaste, porque antes había muy poco campo de acción y porque no estaba aquello de una demanda muy importante, lo cual te asegura un acceso laboral, ¿no? De repente se han conjugado esas cosas. Ahora, la fonoaudiología, ¿no? Fono, audio, habla y escucha. El otorrino también trabaja con oído, nariz, garganta, o sea, ¿son complementarios el otorrino-laringólogo con la fonoaudióloga? Por supuesto, en todas las especialidades, tanto neurólogos, psiquiatras infantiles, pediatras, psiquiatras de adultos, otorrinolaringólogos, son los encargados de establecer qué síntoma, qué enfermedad, qué patología tienen los médicos fisiatras, rehabilitadores, son los encargados de diagnosticar a las personas en sus síntomas, ¿no? Eso lo hace el médico. Sí, trabajamos en equipo y ellos mandan la rehabilitación, derivan a la rehabilitación. O bien las personas nos consultan a nosotros hacemos la exploración a nivel sintomatológica del lenguaje, de los estudios audiológicos, del habla y de la voz, y derivamos al médico para que haga, porque es muy importante saber a qué patología refiere esa sintomatología, ¿verdad? Entonces siempre es un trabajo en equipo. Ya eso de la medicina trabajando solos, los terapeutas, en realidad eso es un conjunto. Como sistema el cuerpo nervioso, humano, ¿no? Claro, el sistema nervioso es tan complejo que nadie cura o rehabilita solo. Es un equipo de trabajo. Además, claro, cuando recorren su área de especialidad, se topan con la frontera donde está otra especialidad, pero no puedo largar y decir, ahora no, tengo que ir a hablar con el especialista y tenemos que buscar una conjunción. En esa parte, como tú decías, el otro día tuvimos el gusto de que viniera una doctora en fonoaudiología argentina y ella nos decía en las salas de prematurez, y muchas veces nos pasa con los colegios, que las fonoaudiólogas que estamos preparadas para dialogar, para intercambiar, a veces somos el nexo entre la familia y el médico, entre la familia y el colegio, por esta manera, bueno, de especialidad, por este trabajo de especialidad en la comunicación, que por eso es un trabajo muy rico. En forma personal siempre tenemos que trabajar con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra forma de comunicar. Por eso CLAE tiene un trabajo muy personalizado acerca del rol profesional, de trabajar ese rol profesional, porque si tenemos timidez, si no sabemos expresarnos, si tenemos miedo de mirar a los ojos, si no podemos mover nuestras manos, bueno, eso es algo que a mí la facultad no me lo enseñó, pero acá en CLAE tratamos de que sí la facultad enseñe cómo vas a comunicarte, cómo entrar a una historia clínica, cómo hablar con un médico, cómo hablar con colegas. Entonces, eso es algo muy importante y por eso creo que CLAE Medicina también, todo CLAE hacemos como la práctica como nuestra premisa, ¿no? Bueno, ir con los docentes referentes y aprender en los lugares de trabajo. Y esto ya desde primer año lo estamos haciendo. ¿Cuál es la materia prima que motiva que en definitiva un paciente termine yendo a un fonoaudiólogo? De repente la utilización de música muy alta, mucho auricular, no sé, el ruido ambiente, las ciudades que son cada vez más bulliciosas. Bueno, en la parte de audiología, los médicos mandan el estudio audiológico, la medida. Nosotros tomamos la medida con audiograma, con logoaudiometría, con palabras y con juegos. Cuando son niños, ¿cuánto escucha una persona? Y ahí la persona, con el otorrinolaringólogo, como decías tú, se equipa de diferentes maneras porque sí, las ciudades estamos cada vez con más hipoacusia. Es un tema mundial. Hay que prevenir y hay que cuidarse. Muchas veces yo aconsejo, por ejemplo, profesionales que trabajan o en casinos o
o maestras o trabajan en la música, que usen filtros auditivos. Ya en las ciudades grandes, en Berlín pasa, tengo gente que me consulta de otros lados, donde ya se ponen filtros auditivos para no escuchar tanto ruido, para cortar, por ejemplo, los agudos. El uso de protección en las fábricas, las máquinas, las personas que trabajan en la calle. Esas personas, el daño auditivo es acumulativo, ahora que me hablas de esa parte que es la audiología. A ver, eso es muy importante la higiene auditiva, porque decís, bueno, tengo 20 años, empecé a trabajar en maquinaria, sí, pero el daño, esa protección auditiva se rompe con los años, por decirlo de una manera grosera. Nosotros tenemos protección, el tímpano protege, ¿no? Con sus huesecillos, protege las células y el nervio auditivo. Esa protección, al estar expuesto a oído constantemente en años de trabajo, y no hace falta que la audición sea, que la máquina sea muy fuerte o que el ruido sea muy fuerte. La constancia en el tiempo da un daño acumulativo y eso da tinnitus, da pérdida auditiva, sobre todo empieza en los agudos y muy molesto y se acumula con los años. Entonces uno cuando quiere pasar bien, jubilarse, estar tranquilo en su casa de tantos años laborales expuestos a malas condiciones, resulta que tiene un tema auditivo muy importante. Eso afecta a la discriminación, porque la persona justamente, a veces pasa, personas grandes que no entienden lo que se les dice. Sí, no se le entiende porque es la capacidad que tiene el oído de discriminar, la pierden, muchas veces por estar expuestos al ruido. Pierden la escucha, obviamente, y pierden, y sobre todo después tienen esos ruidos tan feos que son el tinnitus, que a veces son difíciles de controlar y trabajar. Ayer yo escuchaba una entrevista a un artista argentino que se llama Agustín Aristarán, y él decía que sufría de tinnitus, y cuando le preguntaron cuál es el sonido que más te gusta, o el sonido que más extrañas, y él dijo el de los grillos. Porque tinnitus es un zumbido permanente, y a mí me pasa, yo tengo tinnitus a raíz de tantos años expuesto a los motores y al automovilismo, digo, el trauma acústico que además es acumulativo, como decía Ana Inés. Entonces yo de repente a mí me encantan los sonidos de la naturaleza, y de tardecito de noche, de repente yo trato de afinar el oído y pregunto, ¿hay grillos? Y me dicen, no. O de repente digo, no hay grillos, no, sí hay. Y yo o los escucho o no los escucho porque se me confunden, se me entreveran con el tinnitus, ¿no? Y eso deriva en calidad de vida, evidentemente, porque es una molestia permanente. Sí, y tú, Marcelo, que trabajas en comunicación, que tienes un discernimiento de la comunicación y de lo cognitivo, que puedes preguntar, que puedes asesorarte. Imagínate las personas que trabajaron por su especialidad, trabajaron con máquinas, trabajaron con motores, entonces no entienden lo que les está pasando, ¿no? Y a veces no pueden consultar, o a veces se los trata de que no están entendiendo bien. Es una discriminación muchas veces que empieza por la familia. Y es muy, muy difícil, es muy difícil. Sí, además este sordo no escucha nada, no entiende nada, te toca repetir todo, pero está sordo y levantan la voz. Claro, yo le digo, tienen que decir, tengo una discapacidad auditiva, sí, tengo problemas en lo mejor es esta comunicación transparente, transmitir lo que me pasa. Sí, es verdad, estoy bien, pero tengo una pérdida auditiva. ¿Ah? Estoy bien, pero me tienes que hablar mirando a la cara. Eso es muy importante, los gestos. Claro. En la gente mayor, esto que te decías, ¿qué trabaja la fonoaudióloga? Esto de explicarle a la familia cómo comunicarse con una persona mayor que ha perdido la audición o que ha perdido las habilidades cognitivas, ¿no? Esto que tanto se habla de la salud mental y las demencias. Bueno, el gesto, la sonrisa, la gestualidad, a veces no es una palabra, sino la gestualidad es lo último que como seres humanos dejamos de reconocer. Entonces, a veces eso, una fonoaudióloga que indique qué cosas, cómo hablar con un familiar que le están pasando cosas, ¿no? Entonces, es una profesión muy enriquecedora también por eso, ¿no? Por la humanidad que tiene para y hablando de humanidad, es importante no burlarse de la persona, ¿no? Que de repente dicen, pero ¿cómo no escuchás tal cosa? No, no la escucho. Y se ríen de vos, de decir, pero ¿cómo no vas a escuchar eso? Y no lo escucho. Claro, eso va imprimiendo, por eso el trastorno de comunicación, de audición, va imprimiendo, ya que estamos trabajando esto de la discapacidad, la salud mental, va imprimiendo en nosotros, erosionando nuestra estima y nuestras habilidades emocionales. Por eso el fonoaudiólogo también tiene que tener mucho de psicología y mucho de saber manejar esto. No hables con ironía con un paciente grande, di las cosas directamente, con suavidad. A veces no es subir, como gritamos, a veces es hablar más bajo, ¿no? Y vocalizar mejor. ¿no? O escribir, o mostrar un pictograma, una imagen. Está muy bueno. Ana Inés, se nos terminó el tiempo. La gente que pueda y tenga los requisitos necesarios para
hacer esta carrera en el Sí. CLAE? ¿Cómo puede hacer? Ingresan con todas de todas las asignaturas, sea biológico, artístico, ¿De cualquier humanístico, de orientación? cualquier orientación, perdón, se le fue la palabra a la fonoaudióloga, de cualquier orientación. También nos ha pasado grupos muy heterogéneos, por suerte, gente que ya tiene su profesión o su trabajo en otra cosa, han empezado. Entonces pueden venir de cualquier orientación o personas que trabajen en otras cosas y que, bueno, que quieran hacer una carrera. Tienen que hablar con admisiones o en las páginas de CLAE, Medicina CLAE, o venir por acá, por Salt Lake, por la facultad, en admisiones, que Daniela, todas las chicas están para recibirlos, hablar con admisiones y pedir para una entrevista, pedir para hablar, y estamos con las puertas abiertas para abrir esta nueva generación el año que viene, que empieza en marzo del año que viene. Eso te iba a preguntar. Sí. Para en marzo, nueva generación de ingresos al CLAE para la carrera de fonoaudiología. Sí. Ana Inés, un placer recibirte. Muchas gracias, Marcelo. Por Muchas compartir, gracias. Gracias por compartir desde el inicio de la trayectoria Sí. y el cierre de un año una vez más con nosotros. Sí. Un Gracias. placer. Tenemos que ir con nuestro móvil, nos están convocando Laura y Marcelo, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros ya estamos dentro de lo que es este gran hotel y tenemos la posibilidad de estar ya en compañía del presidente de CIER. CIER significa Comisión de Integración Energética Regional. Y estamos ya en compañía de Marcelo Casín, como te decía, presidente de CIER, para que nos cuente un poquito de qué se trata, ¿no? Esta reunión, este evento tan importante aquí en The Gran Hotel, en Punta del Este. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Lo que estamos haciendo acá es el evento emblemático y el más importante de la Comisión de Integración Energética Regional. Es una vez al año en cada uno de los países miembros de toda Latinoamérica y Centroamérica. Nos reunimos generalmente miércoles y jueves para hacer un acto académico, empresarial, y el día viernes, el tercer día, hacemos nuestra asamblea ordinaria. Así que es un gusto y un placer. Siempre fuimos y somos muy bienvenidos cada vez que venimos a Uruguay, especialmente a Punta del Este. Así que aquí estamos trabajando y con muchas expectativas por este evento. ¿Quiénes están participando de este evento? Bueno, sabemos que desde el Ministerio también está UTE, pero digo, ¿dedicado a quién va este evento? Bueno, CIER tiene a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y el Caribe 280 empresas y organizaciones miembros, así que este evento fundamentalmente va dedicado a ellos, va dedicado a desarrolladores y proveedores de la industria electroenergética latinoamericana, así que ese universo es el que eventualmente trabaja, colabora, participa de este evento tan importante. En el discurso inaugural se habló de Uruguay y lo que refería a la energía eléctrica. ¿Qué situación ve usted que tiene el país y cómo está la región también con nuevas energías, como decíamos, lo eléctrico, el hidrógeno verde, entre otras cosas? Bueno, a nivel regional estamos convencidos de que debemos fortalecer los vínculos de integración y eso es así, algo mencioné en la presentación. Hoy hay países latinoamericanos que están con restricciones de demanda, cuando en otras latitudes no muy lejanas se opera con un vertedero abierto o con un vertido eólico. Quiere decir que debemos trabajar mucho más en aprovechar la sinergia y la complementariedad entre países para que no haya diferencia, que uno con restricciones y otro con excesos o excedentes. Uruguay claramente es un modelo a seguir a nivel latinoamericano, es un referente a nivel latinoamericano, habiendo transcurrido ya la primera transición energética, la descarbonización de su matriz energética, el fuerte nivel de penetración de energías renovables, pone y posiciona a la UTE y a Uruguay en el top a nivel latinoamericano. Estamos en un periodo de transición a nivel de gobierno, ¿no? ¿Eso va a traer alguna consecuencia? ¿Se va a ver afectado de alguna manera? ¿Ha tenido la posibilidad ya de charlar con Yamandu Orsi, presidente electo de nuestro país? No, yo no tuve la posibilidad todavía, sería un placer, un privilegio. Sin embargo, estoy convencido de que los cambios de gobierno no deberían representar ninguna dificultad, ningún problema, si entendemos
que el sector electroenergético no es un sector de 4 años. Uruguay ha mostrado ser un referente a nivel latinoamericano porque gobierno tras gobierno, distintos colores políticos han seguido una línea clara, concreta, una política que trasciende los gobiernos, y ello es el secreto que hace que Uruguay esté donde está y que se haya posicionado a nivel energético como lo ha hecho. Muchísimas gracias. Al contrario, a disposición. Marce, nosotros nos quedamos un ratito más por acá, ¿te parece? En breve nos reencontramos. Buenísimo, muchas gracias Laura, volvemos con ustedes más adelante. Son las 11 de la mañana con 12 minutos en todo el país, hacemos la pausa y volvemos.